Para más relatos como este, suscríbete a Historias de Familia Rota. Ahora, escuchen esta historia. Todavía recuerdo ese viaje a Miami con mi mejor amiga Jessica como si hubiera ocurrido ayer. En ese momento, llevaba solo unos pocos años enseñando idiomas extranjeros, trabajando duro pero anhelando silenciosamente algo más que la rutina de los planes de lección y las aulas. Jessica me había convencido de que un poco de sol y agua salada me harían bien. Tenía razón. Miami nos recibió con brisas cálidas, el sonido interminable de las olas y música que se derramaba desde cada bar a lo largo de Ocean Drive. Se sintió como entrar en un sueño, un mundo donde cualquier cosa podía comenzar. Una noche, nos unimos a una multitud reunida en la playa para un festival cultural. La música llenaba el aire húmedo, tambores, guitarras, voces cantando en idiomas que solo entendía a medias pero que sentía en lo profundo de mis huesos. La gente bailaba descalza en la arena con risas que resonaban contra la marea. Jessica me agarró de la mano y me arrastró entre la multitud. Me reí, vacilante al principio, y luego me dejé llevar por el ritmo. Fue entonces cuando lo vi a Nathan Harris. Nuestras miradas se encontraron a través del círculo de bailarines. Fue uno de esos momentos imposibles en los que el ruido del mundo parece desvanecerse y te quedas con un solo par de ojos fijos en los tuyos. Se abrió paso entre la multitud, sonriendo, y se presentó con el tipo de confianza que hacía parecer que me conocía de toda la vida. No hubo una pausa incómoda ni una charla trivial que tuviéramos que forzar. Simplemente conectamos. Desde esa noche fuimos inseparables. Exploramos Miami juntos, paseos nocturnos por la orilla, sentados en el muelle con comida callejera en nuestras manos, hablando de nuestros sueños como si el futuro ya fuera nuestro para diseñarlo. Nathan me habló de su trabajo en los negocios, de cómo se especializaba en rescatar empresas en quiebra. Hablaba con tal empuje, tal claridad, que creí que podía hacer cualquier cosa. Y me miraba como si yo fuera igual de capaz, como si viera a una socia en lugar de solo una cara bonita de vacaciones. Cuando el viaje terminó, esperaba que nuestra historia se desvaneciera como suelen hacerlo los romances de vacaciones. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Mientras nos despedíamos en el aeropuerto, descubrimos que no solo vivíamos en el mismo estado, sino en la mismísima ciudad, Seattle. Recuerdo reírme incrédula, mientras Jessica bromeaba diciendo que el destino prácticamente me estaba gritando al oído. Y tal vez lo estaba. De vuelta en casa, Nathan y yo retomamos exactamente donde lo habíamos dejado. Tuvimos citas de verdad, cafeterías en mañanas lluviosas, cenas en restaurantes escondidos donde nos quedábamos mucho después de que retiraran los platos. Todo se sentía sin esfuerzo, como si nos conociéramos desde hacía años en lugar de semanas. No había juegos, ni dudas. Me llamaba tarde en la noche solo para escuchar mi voz y yo me encontraba sonriendo en la oscuridad, segura de que esto era amor. No pasó mucho tiempo para que Nathan me pidiera matrimonio. Mirando hacia atrás, parece imprudente lo rápido que nos apresuramos a casarnos. Pero en ese momento se sentía correcto. Más que correcto. Se sentía inevitable. La gente habla de las almas gemelas como si fueran cosas raras y frágiles, pero con Nathan sentí que había encontrado la mía. No necesitábamos tiempo para probarlo o cuestionarlo. Creíamos en lo que sentíamos. Y así, a los pocos meses de regresar de Miami, estaba de pie frente a él, diciendo, sí, quiero, convencida de que acababa de entrar en la vida que siempre estuve destinada a tener. Cuando Nathan y yo regresamos a Seattle como marido y mujer, estábamos decididos a construir una vida juntos desde cero. El primer paso fue comprar un lugar propio. No fue fácil. El apartamento que elegimos era hermoso, moderno, con ventanas altas que daban a la ciudad, pero venía con una hipoteca que parecía enorme en comparación con nuestros salarios combinados. Aún así, Nathan estaba confiado. Ya se había hecho un nombre como gestor de crisis, el tipo de hombre al que las empresas llamaban cuando todo se desmoronaba. Sus ingresos eran altos, su reputación crecía y él creía que podíamos manejar el peso del préstamo.
Yo seguía enseñando idiomas en una escuela privada. Mi sueldo era modesto en comparación con el suyo, pero para mí era importante contribuir. Recorté gastos donde pude, cocinaba en casa, me saltaba pequeños caprichos y me recordaba a mí misma que era temporal, que pronto estaríamos libres de deudas y podríamos vivir como soñábamos. Había algo reconfortante en el ritmo de aquello. Nathan destinando la mayor parte de su sueldo directamente a la hipoteca, y yo cubriendo los comestibles y los servicios públicos. Éramos un equipo y cada sacrificio se sentía compartido. Esos primeros años estuvieron llenos de pequeñas y tiernas alegrías. Tardes en el sofá con libros en nuestros regazos, con Nathan mirando de vez en cuando solo para sonreírme. Fines de semana lluviosos, horneando juntos en la cocina, el olor a canela llenando el apartamento. Conversaciones nocturnas sobre el futuro, donde hablábamos en susurros sobre tener un hijo, sobre escuchar pequeños pies corriendo por los suelos de madera. A veces me abrazaba y susurraba que un día lo tendríamos todo, libertad, seguridad, una familia. Y yo le creía. Cuando finalmente hicimos el último pago, organizamos una fiesta de inauguración que también fue una celebración de la victoria. Los amigos abarrotaron nuestro nuevo apartamento, llenando cada rincón con risas y el tintineo de las copas. Jessica bromeó diciendo que por fin era una propietaria adulta, mientras Nathan hacía de anfitrión, moviéndose por las habitaciones con confianza, haciendo que todos se sintieran bienvenidos. Sonaba la música. Alguien empezó juegos tontos y recuerdo lo feliz que me sentí, rodeada de gente que nos deseaba lo mejor. Fue una de esas noches que parecían confirmar que habíamos hecho todo bien. Esa noche bebí más de lo habitual, llevada por la emoción. En algún momento, Nathan me entregó una pequeña pila de papeles, diciendo que eran solo formularios que la administración del edificio necesitaba que firmara, algo sobre servicios públicos. Futuras reparaciones, seguros. Me reí, achispada y despreocupada, y los firmé sin leer. Recuerdo vagamente que presentó a un hombre de traje. Dijo que era un notario de la oficina del edificio. Parecía rutinario y con champán en la mano y risas por todas partes. No lo cuestioné. Confiaba en Nathan por completo. Jessica bromeó diciendo que estaba firmando para renunciar a mi vida y todos nos reímos. El momento pasó desapercibido en la neblina del champán, solo una mancha más en una noche de celebración. Cuando se fueron los últimos amigos y nos desplomamos en el sofá, agotados y todavía radiantes de alegría, recuerdo mirar alrededor del apartamento y no sentir nada más que orgullo. Lo habíamos logrado juntos. Este era nuestro lugar, nuestro futuro, la base de todo lo que construiríamos. Me apoyé en el hombro de Nathan creyendo de todo corazón en la promesa de nuestro matrimonio. Y, sin embargo, en algún lugar muy dentro, había el más mínimo rastro de inquietud como un susurro que no podía oír del todo. Lo ignoré entonces. Después de todo, ¿qué podría salir mal cuando el amor y la confianza se sentían tan fuertes? Al principio, la vida en nuestro nuevo apartamento se sentía estable y segura. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, el ritmo comenzó a cambiar. El trabajo de Nathan como gestor de crisis se volvió más exigente. Viajaba constantemente, a veces ausente por días. Incluso cuando estaba en casa, a menudo regresaba tarde con los hombros tensos y el teléfono vibrando con mensajes interminables. Me decía a mí misma que era el costo de su éxito, que lo estaba haciendo por nosotros, por el futuro que habíamos soñado. Nunca lo cuestioné. Confiaba en él por completo. Lo que no sabía entonces era que sus noches tardías no siempre estaban llenas de reuniones e informes. En algún momento, Nathan se había reencontrado con Rebecca Mo, una chica que una vez había sido la reina intocable de su instituto. Era hermosa de una manera pulida y dramática, cada mechón de pelo en su lugar, cada sonrisa practicada a la perfección. Se nutría de la atención, y Nathan se la daba generosamente. Lo que comenzó como una reunión inocente se convirtió en algo más, algo que lo alejaba cada vez más de nuestro hogar. Yo permanecí ajena a todo. Mientras él se deslizaba hacia la órbita de Rebecca,
Yo me sumergí en el trabajo y la superación personal. Enseñar idiomas era mi pasión, pero quería más que solo ejercicios de gramática y planes de lección. Comencé a estudiar italiano, español e incluso griego, impulsada por la idea de que un día Nathan y yo finalmente haríamos los viajes que nos habíamos prometido. No se imaginaba caminando por las estrechas calles de Venecia, tomando café en Madrid de pie bajo las cúpulas azules de Santorini. Cada noche que pasaba sobre libros de texto y tarjetas de memoria, me decía a mí misma que estaba invirtiendo en nuestro futuro compartido. El contraste entre nosotros no podría haber sido más marcado. Yo estaba invirtiendo mi energía en los sueños que habíamos construido juntos, mientras él desmantelaba silenciosamente los cimientos mismos de esos sueños. Se volvió más distante, distraído incluso cuando nos sentábamos a cenar. Su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, y había momentos en los que lo sorprendía mirando más allá de mí, perdido en algún lugar al que no podía seguirlo. Intenté ignorar las punzadas de duda, convenciéndome de que todo matrimonio tiene sus altibajos, que su frialdad era solo estrés. Mirando hacia atrás, las señales estaban allí, el teléfono protegido que nunca dejaba en la encimera, los viajes que parecían multiplicarse sin una explicación clara. El leve aroma de un perfume desconocido en su chaqueta una o dos veces. Pero acallé la voz dentro de mí que susurraba que algo andaba mal. Deseaba tanto creer en nosotros, creer que el hombre que una vez me había mirado a través de una playa abarrotada en Miami seguía siendo el mismo hombre con el que me había casado. Me dije a mí misma que el amor era más fuerte que la distancia, más fuerte que el trabajo, más fuerte que la tentación. Me dije que todas las parejas pasan por etapas. Y así seguí aprendiendo, seguí trabajando, seguí esperando el día en que estaríamos libres de sus obligaciones y podríamos vivir plenamente. No sabía entonces que la distancia entre nosotros no era en absoluto temporal. Era el comienzo de una fractura que nunca podría repararse. Sucedió en una tarde ordinaria, de esas en las que nada parecía fuera de lugar. Había preparado la cena, algo sencillo, pollo asado con patatas al ajillo, del tipo que a Nathan solía gustarle. Se sentó frente a mí, inusualmente callado, revolviendo la comida en su plato sin apetito. Pensé que estaba cansado, agotado por otro viaje, pero entonces levantó la vista, con los ojos afilados con una extraña determinación. Eleanor, dijo con voz plana, necesito decirte algo. Amo a otra persona. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortándome con una precisión más afilada que cualquier cuchillo. Durante un largo momento, simplemente lo miré fijamente, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Por dentro, todo se retorcía, pero en la superficie permanecí inmóvil. No grité, no lloré, no arrojé mi vaso al otro lado de la habitación como en las películas. En cambio, escuché mi propia voz tranquila y distante preguntando cuánto tiempo llevaba sucediendo. Se movió incómodo, murmuró algo sobre que ya no importaba. Pero para mí sí importaba. Cada detalle, cada mentira que me había tragado entera. Sin embargo, incluso mientras la verdad se asentaba, me sorprendí a mí misma. No luché contra él. No le rogué. Algo dentro de mí se congeló, un bloque de hielo, donde antes estaba mi corazón. Le dije en voz baja que empacaría mis cosas y me iría por la mañana. Pero Nathan no había terminado. Se reclinó en su silla, y con una sonrisa cruel, asestó el segundo golpe. Deberías saberlo, dijo. No tienes ningún derecho sobre el apartamento. Es solo mío. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿De qué estás hablando? Lo compramos juntos. Pagué la hipoteca cada mes. Se rió entre dientes, un sonido que me puso la piel de gallina. ¿Recuerdas la fiesta de inauguración de esa noche? Estabas borracha, firmando todos esos papelitos que te di. Uno de ellos era una renuncia. Renunciaste a tu parte del apartamento. La escritura está solo a mi nombre. La habitación dio vueltas. Mi mente se esforzó por volver a esa noche. Música, risas, burbujas de champán nublando mi cabeza. Recordaba haber firmado papeles que Nathan deslizó frente a mí. La voz de Jessica bromeando con que estaba firmando mi vida. Me había reído. Había confiado. Y ahora me daba cuenta de que me había engañado de la manera más cruel posible.
No puedes estar hablando en serio, susurré. Oh, hablo muy en serio, dijo, inclinándose hacia adelante. Tú nunca fuiste la que pagaba las facturas de verdad. Tu sueldo cubría los comestibles, los servicios públicos. Calderilla en comparación con lo que yo aportaba. Este apartamento siempre fue mío. Deberías estar agradecida de haber vivido aquí. Sus palabras cortaron más profundo que la propia traición. Todas esas noches que me había privado, ahorrado centavos, creyendo que trabajábamos juntos. Él las redujo a nada. Para él, yo no era nada. Me sentí vacía, como si las paredes del apartamento se cerraran sobre mí, escupiéndome como si nunca hubiera pertenecido allí. No era solo que hubiera acogido a otra mujer en su corazón. Era que me había robado el hogar que habíamos construido juntos, el símbolo de nuestra lucha compartida, nuestros sueños compartidos. No le respondí. No le di la satisfacción de verme derrumbarme. En cambio, me levanté, caminé hacia el dormitorio y comencé a hacer una pequeña maleta. Mis manos temblaban mientras doblaba la ropa, cada movimiento mecánico, distante, como si estuviera observando a otra persona. Por la mañana, me había ido. Dejé atrás los muebles que habíamos elegido juntos, los libros que habíamos alineado en las estanterías, las fotos de nosotros sonriendo en días mejores. Salí del apartamento sin nada más que una bolsa y el amargo sabor de la traición en mi boca. El viaje en taxi a casa de mi madre fue silencioso, las luces de la ciudad se difuminaban a través de mis lágrimas. Creía haber conocido el dolor antes, pero esto era diferente. Esto era devastación, del tipo que te despoja de tu hogar, de tu amor, de tu dignidad, todo de una vez. Al entrar en la pequeña casa de mi madre, con sus brazos abiertos y esperándome, me di cuenta de que mi vida tal como la conocía había terminado, y en su lugar solo quedaba el vacío. Volver a casa de mi madre fue como entrar en otra vida. El apartamento era pequeño, modesto, lleno del consuelo silencioso de alguien que había soportado su propia cuota de pérdidas. Mi madre no hizo muchas preguntas. Simplemente abrió la puerta, me abrazó fuerte y me dejó derrumbarme en sus brazos. Esa noche, mientras estaba sentada en la mesa de su cocina, mirando la taza Florel desconchada que me entregó, dijo en voz baja: «Todavía eres joven, Eleanor. Esto no es el final. Un día volverás a ser feliz». Sus palabras fueron amables, pero se deslizaron sobre mí como agua sobre una piedra. Asentí, agradecida, pero el dolor dentro de mí era crudo e implacable. Por la noche, yacía despierta, repasando cada momento con Nathan, su risa en Miami, sus promesas en Seattle, su traición en nuestra propia mesa. Me sentía vacía, un fantasma de mí misma. Aún así, me obligué a seguir adelante. Fui a trabajar, preparé lecciones, fingí estar bien. En la superficie, funcionaba. Por dentro, estaba rota. Fue Jessica quien se negó a dejar que me quedara enterrada en el dolor. Una noche, apareció en la puerta de mi madre con su energía tan feroz como siempre. «Hay un evento», dijo, con los ojos brillantes. «Un baile de máscaras, citas a ciegas, todo anónimo. Hombres de todas partes, diferentes orígenes, diferentes culturas. Te encantará». Negué con la cabeza de inmediato. Lo último que quería era otro hombre, otra decepción. Pero Jessica insistió, bromeando, persuadiendo, insistiendo en que necesitaba vivir un poco, arriesgarme. Entonces intervino el destino. La noche del evento, a Jessica le dio una fiebre tan alta que apenas podía mantenerse en pie. «Tienes que ir en mi lugar», suplicó. «Ya está todo arreglado. No dejes que mi entrada se desperdicie». En contra de mi buen juicio, acepté. El baile de máscaras se celebró en un gran salón con poca luz en las afueras de la ciudad. En el momento en que entré, la atmósfera me envolvió. Música pulsando a bajo volumen, candelabros proyectando una neblina dorada, máscaras de todos los colores brillando bajo la luz. La gente reía, susurraba, chocaba las copas. Los camareros pasaban con bandejas de champán y tomé una y luego otra, dejando que las burbujas atenuaran el filo de mis nervios. Fue surrealista caminar entre la multitud disfrazada con mi propio rostro oculto. Ya no era Eleanor, la esposa traicionada, sino alguien completamente diferente. Desconocidos se acercaban, hablando en español, italiano, griego. Tartamudeé respuestas, agradecida por los idiomas que había estudiado, aunque las conversaciones se mezclaban. La habitación giraba con sonido y color, y el champán no ayudaba.
Entonces, de la nada, un hombre alto con una máscara oscura me tocó el brazo, firme pero no brusco, y me alejó del ruido. Mi cabeza daba vueltas, mi corazón latía con fuerza. No me resistí. Nos deslizamos a una habitación más pequeña, iluminada con velas y tranquila, donde una mujer estaba sentada, detrás de un escritorio con papeles extendidos ante ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el hombre me entregó un bolígrafo. Recuerdo reírme nerviosamente pensando que era algún tipo de actuación. Las palabras en la página se veían borrosas, pero vi un emblema tenue en la esquina, un sello que parecía de un consulado extranjero. En mi estado de aturdimiento se sintió como una obra de teatro, así que firmé. Más tarde me enteraría de que todo era parte de una configuración legal encubierta aprobada por investigadores federales. Mi mano tembló mientras el bolígrafo se deslizaba por el papel. La mujer selló el documento, levantó la vista y dijo algo que apenas oí. «Felicidades. El matrimonio es oficial». Me quedé helada. Mi mirada se desvió hacia el hombre a mi lado y por primera vez lo vi claramente. Su máscara había desaparecido. Sus ojos eran oscuros, firmes, indescifrables. Michael Demier dijo con voz baja, casi solemne. Y así, mi vida destrozada había tomado un giro que nunca podría haber imaginado. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, no reconocí dónde estaba. La luz del sol entraba a raudales por altas ventanas cubiertas con cortinas transparentes, proyectando un suave tono dorado sobre una habitación que era demasiado elegante para ser mía. Una cómoda de madera tallada estaba contra la pared con un jarrón de lirios frescos encima. Las sábanas debajo de mí olían ligeramente a cedro y lavanda. Por un momento, el pánico me oprimió el pecho. ¿Dónde estaba? ¿Qué había hecho? Entonces oí pasos. La puerta se abrió y el hombre del baile de máscaras entró. Su máscara ya no estaba, revelando rasgos afilados y ojos tranquilos y firmes. Llevaba una bandeja con café y tostadas, la dejó suavemente en la mesa antes de mirarme con una especie de respeto medido. «Buenos días, Eleanor», dijo. «Mi nombre es Michael Demier». Me incorporé lentamente, apretando la manta a mi alrededor. Mi voz se quebró. «¿Dónde estoy? ¿Qué pasó anoche?» «Estás a salvo», me tranquilizó rápidamente. «Esta es una finca privada a las afueras de la ciudad. Y en cuanto a anoche, digamos que las cosas no salieron exactamente como estaba previsto». Vaciló, luego me miró a los ojos. «Los papeles que firmaste eran reales. Legalmente, tú y yo estamos casados». La habitación dio vueltas. Me aferré a la manta como si pudiera anclarme. ¿Casados? Eso no puede ser real. Era un baile de máscaras. Algún tipo de juego. Michael negó con la cabeza. No un juego, una tapadera. Soy un oficial encubierto que trabaja con investigadores federales en delitos financieros organizados. Ese baile de máscaras era una operación encubierta. Su voz era baja, firme, casi demasiado tranquila para el peso de sus palabras. Lo miré fijamente con la boca seca. ¿Y me arrastraste a esto sin decírmelo, sin preguntarme? Sus ojos se suavizaron. No se suponía que fueras tú. Se suponía que otra mujer estaría allí, pero el destino tenía otros planes. Admito que no debería haberte dejado firmar, pero funcionó. La tapadera está en su lugar y nos da una conexión que no puedo fabricar. Quería gritar, salir por la puerta, deshacer la noche, pero entonces se inclinó hacia adelante, cambiando su tono. Eleanor, necesito ser honesto. Esto no es solo por la operación. Tu exmarido, Nathan Harris, está vinculado a la red que estamos investigando. No es solo infiel, está involucrado en asaltos corporativos, fraude, tratos que arruinan a familias. Necesito a alguien que pueda acercarse a él. Alguien en quien confíe lo suficiente como para cometer un desliz. Se me fue el aire de los pulmones. Nathan. Incluso después de destruirme, incluso después de robarme mi hogar, su sombra todavía se cernía sobre mi vida. La voz de Michael era más suave ahora. No te obligaré, pero creo que eres la clave para exponerlo, para detenerlo antes de que arruine más vidas. Me senté en silencio, dividida entre la furia y la incredulidad. Una parte de mí quería huir de todo, de Michael, del matrimonio, de las mentiras. Pero otra parte, la parte todavía herida por la traición de Nathan, sintió algo más, la oportunidad de enfrentarlo,
de ver finalmente justicia. Cuando finalmente hablé, mi voz era firme. Te ayudaré. Si Nathan es tan culpable como dices, entonces quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que responda por lo que ha hecho. Michael asintió con expresión indescifrable. Entonces comencemos. El resort en los Cayos de Floride parecía el paraíso a primera vista. Las palmeras se mecían con la brisa, el océano se extendía infinitamente en tonos de azul, y el aroma a sal y hibisco flotaba en el aire. Pero bajo la belleza de postal, la tensión era palpable. Esto no era un viaje de vacaciones, era un campo de batalla, vestido con colores tropicales. Yo estaba allí como traductora, contratada oficialmente para asistir a los propietarios del resort, una antigua familia decidida a proteger su legado. Michael, bajo su tapadera oficial, actuaba como facilitador, vigilando en silencio cada movimiento. Y luego estaba el otro lado, los compradores, los depredadores que circulaban con sonrisas afiladas y zapatos pulidos. Cuando las puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron y el grupo entró, mi corazón se detuvo. Nathan Harris entró con Rebecca Mo del brazo. Parecía más viejo de alguna manera, más duro, pero todavía se movía con la misma confianza que una vez me hizo creer en él. Rebecca se aferraba a él como un trofeo, con un vestido atrevido y una risa lo suficientemente aguda como para atraer las miradas de toda la sala. Por un segundo, no pude respirar. Luego su mirada recorrió la sala, se posó en mí y se congeló. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Sentí el peso de sus ojos, buscando, incrédulo. Había cambiado desde la última vez que me vio. Mi pelo estaba peinado de otra manera, mi postura era más erguida, mi ropa más elegante, elegida para proyectar la confianza que me había visto obligada a construir. No era la mujer rota que él había echado, era alguien nuevo, alguien que había sobrevivido. Bajé la mirada brevemente, luego lo miré de nuevo con el tranquilo desapego de una profesional. Por dentro, mi corazón latía con fuerza, pero en la superficie estaba compuesta. Me presenté a la sala en un español impecable, guiando los primeros intercambios entre los propietarios del resort y sus posibles compradores. Mi voz era firme, mi sonrisa practicada. Nathan nunca me quitó los ojos de encima. Cuando la reunión se interrumpió para un breve receso, sentí que se acercaba. Sus pasos eran más pesados de lo que recordaba, su presencia más imponente. Eleanor susurró con voz desesperada. Por favor, necesito hablar contigo. Me volví para mirarlo, con expresión indescifrable. Por un momento, vi el destello del hombre que una vez había amado, el hombre que me había abrazado en las costas de Miami. Pero entonces la risa de Rebecca resonó desde el otro lado de la sala, devolviéndome al presente. ¿Qué podrías tener que decir? Pregunté. Aquí no, suplicó. Por favor, solo dame unos minutos a solas. Sus ojos estaban desesperados, inquietos, como los de un hombre al borde del colapso. Dudé lo suficiente para que sintiera el peso de mi silencio. Luego, con un asentimiento medido, dije, está bien. Después de que termine la sesión. 5 minutos, nada más. Su alivio fue palpable. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante un año. Me di la vuelta antes de que pudiera decir nada más, caminando de regreso a la mesa de los propietarios con una calma deliberada. Por dentro, temblaba, no de miedo, sino de anticipación. Este era el momento para el que Michael me había preparado. El pasado y el presente estaban chocando y ya no era impotente. Por primera vez, Nathan necesitaba algo de mí y yo tenía la intención de usarlo. El muelle se extendía silenciosamente en la noche. Las tablas de madera resbaladizas por la sal y la luz de la luna. Esperaba de pie, con los brazos cruzados, la brisa trayendo el olor del océano. Mi corazón estaba tranquilo, aunque sabía que Michael y su equipo estaban en algún lugar cercano, observando, escuchando. No era solo una reunión. Era el momento en que todo cambiaría. Nathan llegó tarde, con pasos desiguales, los hombros encorvados como si el peso de sus elecciones finalmente lo estuviera aplastando. Cuando me vio allí de pie, se derrumbó. Se tambaleó hacia adelante, luego cayó de rodillas allí mismo, sobre las tablas húmedas. Eleanor dijo ahogadamente, con la voz rota, fui un tonto. Perdí lo único que realmente importaba. Por favor, perdóname. Déjame arreglarlo.
Vuelve conmigo. Las lágrimas brillaban en sus ojos, sus manos se extendían como si pudiera anclarse a mí. Por un momento, dejé que el silencio se interpusiera entre nosotros. Quería que lo sintiera, el abismo que él mismo había cavado. Cuando finalmente hablé, mi voz era fría, medida. Me heriste más de lo que nadie podría hacerlo jamás. Las palabras no cambiarán eso. Si quieres que te crea, si quieres que siquiera considere perdonarte, demuéstralo. Cuéntamelo todo. Demuéstrame que no sigues escondiéndote en mentiras. La desesperación torció su rostro. Lo que sea, susurró. Te contaré lo que sea. Saqué mi teléfono del bolsillo, dejándolo casualmente en la barandilla como si lo hubiera olvidado allí. La aplicación de grabación funcionaba en silencio, su pequeña luz roja oculta por mi mano. Lo miré de nuevo, suavizando mi expresión lo suficiente para convencerlo, y entonces comenzó a hablar. Al principio, fueron fragmentos, nombres de empresas, socios en la sombra, alusiones vagas a tratos. Pero pronto, las compuertas se abrieron. Lo soltó todo, los esquemas de asalto, el fraude, la manipulación de empresas débiles hasta que colapsaban para que sus asociados pudieran comprarlas por migajas. Nombró inversores, corporaciones fantasma, incluso insinuó el dinero canalizado al extranjero. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Era como si desahogarse pudiera redimirlo de alguna manera a mis ojos. Asentía ocasionalmente, murmuraba palabras de aliento, fingiendo estar conmovida por su confesión. Por dentro, mi estómago se revolvía con cada palabra, pero me obligué a mantener la calma, a dejar que siguiera hablando. Detrás de nosotros, ocultos en las sombras, Mikael y su equipo escuchaban a través de un micrófono. Cada nombre, cada detalle, cada desliz de la lengua de Nathan era otro clavo en su ataúd. Cuando por fin terminó, tenía el rostro surcado de lágrimas. Me tomó la mano. Ahora lo sabes, dijo, temblando. Ahora puedes creer que he cambiado. Podemos empezar de nuevo. Solo di la palabra. Retiré mi mano lentamente. Gracias por decírmelo, Nathan, pero te has equivocado conmigo. No vine aquí para empezar de nuevo. Vine aquí para terminarlo. Su rostro se arrugó en confusión, pero antes de que pudiera responder, Mikael salió de las sombras con agentes siguiéndolo de cerca. Los ojos de Nathan se abrieron de par en par mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Gritó, luchó, juró que todo era un error. Pero entonces su mirada me encontró de nuevo. Y el horror se apoderó de él. Fuiste tú. Escupió. Tú me hiciste esto. Sostuve su mirada sin inmutarme. No, Nathan. Te lo hiciste a ti mismo. Esto no fue una venganza para mí. Fue la verdad. Y allí, de pie, viéndolo ser llevado, finalmente me sentí libre. Unos días después, la noticia se extendió rápidamente. Nathan Harris había muerto de un ataque al corazón repentino en la cárcel, su cuerpo cediendo antes de que pudiera comenzar el juicio. Aunque el tribunal nunca vio su confesión, las pruebas ya habían sido presentadas a los fiscales. Su nombre estaría por siempre ligado a la destrucción financiera que causó. Al final, no pudo escapar de las consecuencias, ni siquiera en la muerte. Rebecca Mo desapareció de la escena casi al instante, dejándolo pudrirse en la memoria mientras buscaba su próxima conquista. Debería haber sentido triunfo, y en cierto modo lo sentí. Se había hecho justicia, sus mentiras desentrañadas, su poder roto. Pero no había una alegría real en ello, solo una satisfacción hueca, aguda y fría. El hombre que una vez había sido mi mundo entero se había ido, destruido por su propia mano. De pie en ese mismo muelle días después, dejé que el viento me acariciara, la salpicando mis labios. Se había acabado. El capítulo de Nathan Harris había terminado. Y por primera vez comencé a preguntarme cómo podría ser mi vida sin su sombra cerniéndose sobre ella. Después del arresto y la repentina muerte de Nathan, todo se sintió extrañamente silencioso. La tormenta que había consumido mi vida durante años había terminado, dejando atrás un silencio que no sabía muy bien cómo llenar. Volví a enseñar a las rutinas simples, pero el vacío persistía. Fue entonces cuando Mikael apareció en mi puerta con una maleta en la mano y una invitación que nunca esperé. Me han dado una licencia prolongada, dijo. Ven conmigo a Turquía. Conoce a mi familia. Ve de dónde vengo. Por un momento,
dudé. Viajar siempre había sido un sueño que había tejido con Nathan, uno que se había convertido en cenizas en mis manos. Pero los ojos de Michael no contenían engaño ni agendas ocultas, solo paciencia y una esperanza en la que poco a poco aprendía a confiar. Así que dije que sí. El viaje fue como entrar en otro mundo. Las aguas turquesas del Egeo se extendían infinitamente, la luz del sol brillando sobre las olas. Deambulamos por mercados bulliciosos, el aire denso con el aroma de especias y café tostado. En pueblos tranquilos, las mujeres nos daban la bienvenida con sonrisas y pan recién hecho, su calidez tan genuina que me hizo llorar. Por primera vez en años, no miraba por encima del hombro. No esperaba que la traición cayera sobre mí. Me sentí segura. Me sentí viva. Conocer a la familia de Michael fue como ser acogida en un nuevo capítulo que no me había atrevido a imaginar. Su madre me abrazó sin dudarlo. Sus primos bromeaban con él en un turco rápido, incluyéndome en sus risas. En su hogar, lleno de voces e historias, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Una tarde, caminamos por la orilla, mientras el sol se ponía pintando el cielo en tonos de oro y rosa. El agua lamía suavemente nuestros pies y el mundo parecía contener la respiración. Michael se detuvo, se volvió hacia mí y por primera vez desde esa extraña noche en el baile de máscaras, su voz tembló. Eleanor, dijo, lo que comenzó como una tapadera se convirtió en algo real. Te amo, no como parte de una operación, no por lo que pudieras hacer por mí, sino por quién eres. No quiero esconderme más detrás de papeles o accidentes. Quiero que esto sea real. ¿Te casarías conmigo de verdad esta vez? Por un instante, no pude hablar. Todos los recuerdos me invadieron. Dolor, traición, supervivencia. Y sin embargo, allí de pie con Michael, entendí que el amor no se trata de que el destino te arrastre en una playa. Se trata de que alguien te elija cada día con honestidad y devoción. Sonreí con lágrimas picando en mis ojos. Sí, susurré. Esta vez, sí. El alivio de Michael fue radiante mientras me atraía a sus brazos. Detrás de nosotros, el horizonte se extendía amplio e infinito, el mar reflejando la promesa del mañana. Y en ese momento, supe que había cerrado la puerta a mi pasado y había entrado de lleno en la vida que estaba destinada a vivir. Una vida donde el amor no era una mentira, sino un regalo. Un nuevo capítulo había comenzado, y por primera vez en mucho tiempo estaba lleno de esperanza. Y con esto llegamos al final de nuestra historia. ¿Qué te pareció? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, que de verdad me ayuda muchísimo. Haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla y allí nos vemos.